Lo primero que queremos hacer desde la Marcha Patriótica, desde los miles y hombres y mujeres del común, campesinos, estudiantes, indígenas, trabajadores, amas de casa y en general de todas las geografías del país, es expresar nuestra gran alegría por el desarrollo de este espacio. El hecho de que los compañeros del Congreso de los Pueblos, el Comosoc, los compañeros de las iglesias, la sociedad civil, digamos, por la paz, la posibilidad de que diferentes credos, espiritualidades y creencias y opciones políticas se encuentren por la paz como sociedad social, es para nosotros un signo de que vamos por buen camino. Creemos desde la Marcha Patriótica que hay que potenciar y profundizar estos espacios. A todos y cada uno de los asistentes, a las organizaciones convocantes, queremos agradecerles e invitamos a seguir continuando este proceso. También queremos saludar a los diferentes compañeros y compañeras que diferentes partidos, organizaciones, ONGs, iglesias de diferentes latitudes del mundo nos acompañan el día de hoy. Creemos que ese esfuerzo de venir hasta aquí, en medio de lo que significa el conflicto social político armado en nuestro país, ratifica que la solidaridad, que la ternura de los pueblos, que el compromiso de esos pueblos con la paz de Colombia sigue presente. Nuestro llamado a esas comunidades, a esas organizaciones, a expresiones, no desfallecer. Para nosotros los que estamos en la lucha por la paz en Colombia, es absolutamente claro el papel fundamental y trascendental que cumple la comunidad internacional y sobre todo los pueblos para alcanzar ese anhelo del conjunto de los colombianos. A ellos también muchísimas gracias de parte de la Marcha Patriótica. Ahora bien, ya entrando en los tres puntos que se nos ha planteado a cada una de las organizaciones y plataformas, el primero de ellos es los alcances y las limitaciones del proceso de paz que se viene adelantando entre el gobierno nacional y las FARC en la ciudad de La Habana. Lo primero que para nosotros es muy importante decir y plantear en este escenario y en el conjunto de los escenarios es que hoy la paz y sus diferentes entendimientos y sobre todo sus diferentes consecuencias están en disputa. Hay una idea de paz que es la idea de paz del establecimiento, que es una idea de paz de muerte, que es una idea de paz de profundizar un modelo económico injusto, un modelo inequitativo que expolia constantemente nuestros territorios, nuestras riquezas y por supuesto también nuestras vidas. Hay una idea de paz, que es la idea de paz de no transformar absolutamente nada en este país, y es una paz simplemente en silencio de los posibles. Creemos nosotros que esta mesa, este encuentro y las luchas históricas y ese proceso de lucha por la paz que viene adelantando el movimiento popular en Colombia demuestra que hay otra idea de paz, que es esa idea de paz con justicia social, que es la paz de la transformación, que es la paz de la reconciliación, que es la paz de los derechos sociales, de la dignidad y de la democracia real y profunda en nuestro país. Esas dos ideas de paz están en disputa en nuestro país y por supuesto también está en La Habana y digamos, será una idea transversal en los tres elementos que se nos han pedido. Teniendo en cuenta, digamos, ese elemento central, a nuestro juicio es muy importante analizar a la hora de hablar de las perspectivas y alcances y limitaciones del proceso de paz en La Habana, el plantear por qué se ha llegado allí, por qué hay un proceso de paz en este momento, que es algo a lo que quizás no se le presta mucha atención. La matriz mediática del establecimiento ha establecido que se está en este proceso fundamentalmente por dos cosas. Una, digamos, de carácter personal, y es que el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene un carácter de estadista, ¿cierto? A diferencia y no un rufián de esquina como lo era Uribe, y que pretende solucionar los conflictos de una forma, de un trámite distinto. Y segundo, que se está en un proceso de paz porque existe una insurgencia derrotada y un movimiento popular derrotado, que por tanto este proceso de paz se remitirá únicamente a los elementos claros de la desmovilización. Para nosotros como Marcha Patriótica es muy importante a la hora de hablar de esos alcances y esas limitaciones, hablar por lo menos de 4 elementos que han llevado a configurar este proceso de paz. El primero de ellos es que evidentemente el modelo de acumulación de capital en nuestro país
que pasa hoy fundamentalmente por la acumulación por desposesión, y hablemoslo claramente, de la extracción de los recursos mineroenergéticos, ¿cierto? La reprimarización de la economía, sacar el oro, el cobalto, el níquel, el petróleo de nuestro territorio, y en un mediano plazo la extranjerización de la tierra, depende fundamentalmente de lograr que no exista insurgencia y que no exista movimiento popular para eso, ¿cierto? Allí están sumadas y afincadas las esperanzas del capital transnacional y de quienes en Colombia le sirven a ese capital transnacional. Hay un segundo elemento, y es un desgaste objetivo de la confrontación militar. Después de 8 años de Plan Colombia, de más de 8 años de Plan Colombia, de una cuantiosísima inversión norteamericana y del PIB colombiano para la guerra, el Estado colombiano no ha podido derrotar a la insurgencia. Y eso genera un desgaste objetivo de la confrontación armada, económico, personal. Solo por traer algunas cifras que tenemos en la ponencia que adjuntaremos a las memorias, la Corporación Nuevo Arcoiris habla de 2.500 bajas en el ejército oficial anualmente, desde el 2002 hasta la fecha, en términos de promedio, 400 muertos. Sí, y eso no significa que como Marcha Patriótica nos alegre, cada muerto colombiano nos duele profundamente, porque es un hermano de este país. Lo que demuestra es la realidad objetiva de una confrontación armada que se desarrolla en nuestro país. Eso, para ponerlo en términos un poco más concretos, significa 3 muertos diarios del ejército oficial, 1 cada 8 horas. Allí hay un elemento claro que no ha querido salir a relucir, pero que es un elemento indispensable a la hora de analizar. Un tercer elemento es, por supuesto, el desarrollo de la recomposición en el régimen político colombiano que está intentando llevar a cabo Juan Manuel Santos. Está intentando lavarle la cara a nivel internacional a este régimen político, y para ese elemento es indispensable plantear un discurso diferente y mostrar una cara amable a nivel internacional y decir que supuestamente quiere alcanzar la paz. Y hay un cuarto elemento en el que nos queremos detener porque consideramos que es el fundamental, o por lo menos consideramos es en el que desde la Ruta Social Común para la Paz, desde las comunidades internacionales que aquí están, desde el conjunto de organizaciones aquí presentes, es en el que más podemos hacer. Hay un elemento innegable, y es un aumento considerable en la lucha social y política por la paz. Y aquí hay que reconocer el papel que jugó colombianos y colombianas por la paz, cuando nadie se atrevía a hablar de paz, cuando en Colombia el uribismo dividía a las familias, ¿cierto? Colombianos y colombianas por la paz se atrevió a hablar de paz, ¿cierto? Y otras iniciativas también. Pero podemos contar que hay un aumento significativo. Allí estuvo el encuentro de Barranca Bermeja, de comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, más de 30.000 personas de todo el país clamando por la paz y la tierra. El hermoso y exitoso Congreso de Tierras que realizaron los compañeros de Congreso de los Pueblos en Cali el año pasado, el mismo nacimiento de la Marcha Patriótica, el foro que Colombianos por la Paz hizo en Argentina, la Semana de la Indignación, más de 300.000 personas en 28 departamentos luchando por la paz. Eso es un elemento indispensable. Y a nuestro juicio, la amplitud, la profundidad de la Agenda de La Habana, la posibilidad real de ganar esa disputa por la paz en nuestro país, pasa es por ese elemento, por profundizar la movilización social y popular por la paz. Es el elemento desequilibrante y es el elemento al que llamamos desde la Marcha Patriótica para trabajar conjuntamente. En ese sentido, creemos, por supuesto, que el proceso que se está desarrollando en La Habana tiene limitaciones y tiene profundidades, pero insistimos y somos reiterativos. La profundidad y el desarrollo de esto no dependen únicamente de las FARC ni del gobierno, dependen fundamentalmente del pueblo y de su movilización y de su organización. Queremos llamar la atención sobre varios elementos. El primero, el tema de los tiempos en La Habana. El gobierno nacional ha decretado que de aquí a noviembre se construye la paz express. Es una paz en función de un interés electoral, de un interés burocrático. Para la Marcha Patriótica es importante reafirmar que la paz es un derecho y un deber del conjunto de los colombianos. No es capricho exclusivo del ministro Pinzón, ni mucho menos del gobierno de Juan Manuel Santos.
y un conflicto profundamente complejo, como el conflicto colombiano, no podrá resolverse en 9, en 10 meses. Ya lo demostraron aquí las experiencias internacionales ayer, Irlanda, El Salvador, Guatemala, el País Vasco, profundos procesos complejos que requieren los tiempos de la paz y los tiempos del pueblo, no el tiempo de la burocracia ni el tiempo de los intereses estrictamente electorales. Lo segundo, frente a los contenidos de la agenda, nosotros creemos que la profundidad de la agenda, en gran medida, insistimos, será producto de la movilización. La posibilidad de que el tema agrario tenga una visión del desarrollo rural por la vía campesina y no el desarrollo rural por la vía del latifundio o de la extranjerización de la tierra, dependerá fundamentalmente de la movilización. Creemos que hay temas que son trascendentales. La participación política no es la participación política de escoltas, ni de taxis, ni únicamente poder acceder al Congreso para las FARC. Son las garantías reales para el conjunto del movimiento social, popular y político en este país para construir poder y democracia. El acceso a los medios de comunicación, el acceso a entes de control como la Procuraduría, como la Contraloría, como la Personería, el acceso a elementos centrales como el Consejo Nacional Electoral, el desmonte de estructuras clientelares y paramilitares que impiden en las regiones que las expresiones alternativas puedan acceder a escenarios de representación. Hay elementos como el tema del narcotráfico que toca un elemento trascendental, y es cuál es realmente la voluntad política del gobierno de los Estados Unidos para alcanzar la paz en este país, un elemento que es fundamental a la hora de hacer ese análisis. Pero creemos que hay elementos que no están en la agenda, y eso es cierto. Desde la Marcha Patriótica, sin decir que, por ejemplo, el desarrollo agrario no tenga que ver con el modelo económico, consideramos y ponemos a disposición de lo que es la agenda de la Ruta Social Común para la Paz dos temas que nos parecen trascendentales discutir: modelo económico. Mientras que Colombia siga siendo el tercer país más desigual del mundo, difícilmente podremos hablar de un país en paz. Y hay un segundo elemento, y es la doctrina militar. Mientras que en Colombia, con un ejército de más de 400.000 hombres, el tercero más grande de América, solo después de Estados Unidos y Brasil, con una doctrina que ve a sus campesinos como sus enemigos, a los estudiantes como sus enemigos, el ejército de los falsos positivos, el ejército de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, difícilmente podrá alcanzarse la paz. Nos parece central y trascendental incorporar en las discusiones estos dos temas fundamentales. Llamamos también, en términos de esas limitaciones y dificultades del proceso de La Habana, a un elemento fundamental, y es enarbolar la consigna de la necesidad de un cese al fuego bilateral. Bajo las actuales condiciones y particularidades de la confrontación y el conflicto social, político y armado en nuestro país, creemos indispensable crear un clima propicio para alcanzar la paz. No se puede hablar de paz en nuestro país mientras realmente no se renuncia a lograr derrotar militarmente y asesinar a la contraparte. La negativa del gobierno nacional actualmente hoy a alcanzar el cese o a dar un cese al fuego bilateral demuestra que en la práctica le sigue apostando a la guerra como una fórmula de resolver el conflicto en nuestro país, a generarle golpes a la insurgencia que la debiliten en el proceso de diálogo. Creemos que el cese al fuego bilateral es necesario no como un favor para la insurgencia. El cese al fuego bilateral es un elemento indispensable para el conjunto de la sociedad colombiana, para los campesinos afrocolombianos e indígenas que viven bajo el asedio de los bombardeos, que viven bajo el asedio de no poder ingresar sus mercados y sus comidas a sus casas, que son constantemente asediados por las fuerzas militares. Pero también para el conjunto de los colombianos que vemos cómo día a día se invierte la gran mayoría de nuestro presupuesto en la guerra. Y por supuesto, consideramos que hay que hacer un énfasis muy importante
en que la voluntad política para la paz no puede provenir únicamente de la insurgencia. Ahí hay unos gestos que no se han valorado: cese al fuego unilateral, liberación de retenidos políticos. ¿Cuáles han sido los gestos de paz del gobierno nacional? Y es necesario que la comunidad colombiana, que la sociedad exija esa voluntad de paz. Y por último, frente al tema de la paz, de La Habana, hacemos un llamado muy fuerte desde la Marcha Patriótica a no desestimar la mesa. Está claro, la paz no pasa únicamente por La Habana. Está claro, la paz no pasa únicamente por Oslo, pero sin La Habana, digamos, y no me refiero a La Habana, a las calles de La Habana, ¿sí? No me refiero a lo linda que es La Habana. Me refiero fundamentalmente a que sin la participación y el compromiso real y lograr acuerdos entre la insurgencia y el Estado, es muy difícil alcanzar la paz en este país. Por eso llamamos a fortalecer el escenario de La Habana, a luchar porque se amplíe y lograr la participación popular en La Habana. Y llamamos, por supuesto, a rodear el proceso de La Habana. Y evidentemente, lo hemos planteado en nuestros diferentes comunicados que están en la ponencia, creemos que es fundamental el conjunto o la participación del conjunto de la sociedad colombiana. Como ya se ha dicho aquí, allí está el establecimiento, empresarios, militares, ¿sí? Élite política, no está el pueblo, o no están, digamos, no están otras expresiones del pueblo colombiano. Y además, hay que decir, no está la insurgencia del ELN y no está el EPL. Consideramos fundamental ese diálogo diverso y plural para alcanzar la paz con justicia social en nuestro país. Frente a las perspectivas de paz y propuestas de paz de la Marcha Patriótica, para nosotros es muy importante enfatizar y ratificar que a nuestro entender y de las más de 2000 organizaciones que componen nuestro proceso, lo que existe en Colombia es un conflicto social, político y armado. Cualquier propuesta de paz que desconozca ese carácter histórico y social va a fracasar. Para nosotros la paz no se reduce al silencio de los fusiles ni a la dejación de las armas. Para nosotros existe un conflicto que se determina a sí mismo en sus múltiples vertientes. El conflicto social determina el conflicto económico determina el conflicto político y el conflicto político determina a su vez el conflicto armado. El lanzamiento armado de insurgencias en nuestro país no es un capricho, responde a la existencia de unas estructuras objetivas, económicas, políticas y sociales. En esa medida, la perspectiva de paz de la Marcha Patriótica es una perspectiva que pasa por las necesarias transformaciones mínimas para dejar o para acabar con la existencia de esas condiciones que crean y reproducen el conflicto día a día en nuestro país. Una sociedad desigual, en esencia es una sociedad violenta. Y con esto no nos referimos a hacer la revolución en la mesa, ni a hacer la revolución, ni las transformaciones por decreto. Nos referimos a que tienen que haber unos mínimos en elementos económicos, políticos y sociales para que deje de existir esa confrontación armada en nuestro país. Creemos nosotros que hay que apelar a la participación directa del pueblo colombiano en la construcción de la paz. Por eso estamos impulsando y desarrollando como Marcha Patriótica una iniciativa de la cual muchos de ustedes seguramente ya han escuchado, que son las constituyentes regionales por la paz y la solución política del conflicto, que buscan en primer lugar que el pueblo colombiano recupere su papel de constituyente primario, que defina sobre los elementos trascendentales y vitales de este país, teniendo como punto cardinal la paz como justicia social. Creemos que es importante a través de estos procesos de constituyentes que la gente ligue su cotidianidad
su vida diaria al devenir del conflicto social, político y armado, como al campesino, como al estudiante, como al trabajador lo afecta esas dinámicas del conflicto y cuáles son sus propuestas. Hablamos de constituyentes regionales porque consideramos que hoy gran parte de las dinámicas del conflicto, del modo de acumulación, pasan por dinámicas fundamentalmente regionales. Hacemos un llamado a fortalecer esas constituyentes, a trabajarlas, a apropiarlas y por supuesto las ponemos también como un insumo en común para la ruta social común para la paz. Por último, para terminar y ser respetuosos con el tiempo, frente a la ruta social común para la paz, fundamentalmente tres ideas. La primera, nuestro compromiso como Marcha Patriótica y el llamado como Marcha Patriótica es hacer de la ruta social común para la paz el actor plural para la participación directa del movimiento popular en la construcción de la paz. Necesitamos que la ruta social común para la paz se vuelva el referente del conjunto del movimiento popular para participar en la construcción directa de ese movimiento social, de esa paz con justicia social. Eso requiere esfuerzo de las organizaciones, requiere ampliar la participación que hoy ha logrado la ruta social común para la paz y llegar a sectores que hoy no participan en la ruta social común para la paz. La segunda idea que nos parece fundamental y que refuerza esa, y es que solo la más amplia unidad social, popular y democrática va a alcanzar la paz con justicia social. Ninguna de las organizaciones individualmente consideradas va a lograr ese propósito estratégico del pueblo colombiano. Y la tercera, dentro de la agenda con propuestas específicas, llamamos a hacer el 2013 el año de la lucha por la paz con justicia social desde la unidad del movimiento popular. Y proponemos desde ya, en coincidencia con algunos de los planteamientos que aquí se ha hecho, a una gran movilización unitaria que tenga como consigna central la paz con justicia social en el primer trimestre del año 2013, que demuestre la amplitud, que demuestre ese anhelo, que demuestre ese propósito que tiene la gente en todas las regiones, en todos los departamentos, de alcanzar la paz con justicia social. Y convocamos y proponemos desde ya, para que se tengan en cuenta las deliberaciones, a una gran asamblea popular por la paz con justicia social, en la que se pongan en común los resultados de las constituyentes por la paz, en las que se pongan en común los resultados del Congreso por la Paz, en las que se pongan en común los resultados de los diálogos territoriales, en las que se pongan en común todas las apuestas eclesiales, las apuestas de la MANE, de todos los actores sociales, y que podamos efectivamente lograr el escenario común de la ruta social común para la paz. Hoy más que nunca, frente a este objetivo estratégico que es la paz con justicia social, retomamos la consigna del Libertador: unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. Muchas gracias.